Regresamos en este rumbo de la mañana y ya tenemos por acá un amigo nuestro, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud y aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el PLD, para que hablemos de muchos temas importantes. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Un honor y un privilegio. Bueno, buenos días. Para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes y compartir ideas e informaciones sobre los temas nacionales. Doctor, vamos a iniciar de inmediato. Yo tengo una pregunta que dije aquí ahorita cuando anuncié que usted venía para acá. Yo estoy loco que el doctor llegue para preguntarle esto. Porque yo no soy un especialista ni un profesional de la medicina, ni no, aquí lo que vivo es comentando de curioso y la gente a veces se le molesta. Doctor, yo he visto ayer, ahora tenemos un problema con la salud mental, que eso siempre ha estado ahí, pero nadie le pone caso. El hospital del 28 lo tiene un tiempo cerrado, hay unas unidades en los hospitales transitorias, no para albergar personas que tengan problemas de salud mental, y sin embargo de repente, de manera muy peculiar, hay una oleada, una vaina que eso nada más pasa en este país, doctor. O sea, apareció un individuo con problemas de salud mental, tiró un peñón, ya había 4 días consecutivos, 4 individuos, vaina que nada más aquí pasa. Pero de repente, doctor, ayer dice el ministro de Salud, que para mí eso fue una cosa impresionante, que para el Estado poder, o el gobierno, o el Ministerio de Salud, poder intervenir e internar a una persona de esta que está en la calle representando un peligro para la seguridad pública, tiene que tener la anuencia de la misma persona. O de la familia. O de la familia. Entonces yo creo que usted me explique, o sea, ¿cómo es que usted le va a preguntar a una persona que tiene un problema mental, usted quiere que yo lo interne para yo poder moverlo de ahí? Usted ve por qué. Explique, descífreme eso, para yo entender esto, doctor. Mira, lo primero que me llama la atención de esta ola, como tú dices, que se ha levantado, es que parece que en el ministerio no están entendiendo las reformas que se estaban implementando. La eliminación de los hospitales psiquiátricos bajo el esquema tradicional ya se había iniciado en el país. Fíjense que el 28 era un reservorio de gente que la familia iba a abandonar y se quedaban allá para requiem eterno hasta su muerte. Incluso el Estado, el hospital, tenía sus mecanismos para enterrar a ese ciudadano porque nadie iba a reclamar. No es como cuando tú vas a una clínica y te internas y tu familia está todos los días y alguien está contigo. En estos casos no, son abandonados. Y muchos de esa gente que tuve, yo acabo de pasar cuando venía para acá ahí en la Kennedy con, no sé cómo se llama la calle, pero donde estaba Sodocal ahí, que está... ¿Kennedy con qué? Ante la Tiradentes. Exacto, sí. La Sierva de María. No, de la Kennedy. Sí. Sí, entre López de Vega y la siguiente que está casi frente a la Honda que sale ahí. La callecita. Sí, a la que sale al estadio. Ahí hay una oficina, creo que es de Solidaridad Sí. Y ahí está ese señor sentado, ido, evidentemente una persona con trastornos mentales. Nosotros recogíamos muchos de esos y lo llevamos a las unidades de cuidados que se fueron creando. En el nuevo esquema, ciertos hospitales tienen unidades para cuidados de emergencia. Estabilizan, internan al paciente, lo estabilizan y luego pasa a una residencia intermedia que se establece y se le va permitiendo al paciente ya medicado y todo, iniciar el contacto con la familia y con el barrio. Sí. Es una intermediación ahí hasta que definitivamente vuelve al hogar. Porque lo que no se puede es restablecer el mecanismo de abandonar a estos locos, como habitualmente dice la gente, a la caridad pública o a un hospital que simplemente allí lo que va es a crear una grave situación. Sirvió siempre para enseñanza, pero no es
internacionalmente en las tendencias modernas el mecanismo de hospitales de esa naturaleza que se deben mantener. Todo eso se cambió. Incluso está planteada en la reforma el tema de la salud mental basada en atención primaria. Y por eso vino aquí, yo digo que es la autoridad mundial más importante, que es el doctor Saraceno. En mi gestión, por lo menos 2 veces vino aquí al país trabajando en el diseño de esa atención. Porque esas personas no inician como de golpe estos procesos, el deterioro se va instalando progresivamente y no hay forma de vigilancia de eso. Claro que la hay. Entonces, por eso yo soy de los partidarios de que eso se incorpore a la atención primaria y que desde ahí se identifiquen las depresiones que van surgiendo, el consumo de drogas o psicofármacos que se está dando, que terminan produciendo deterioros de esa naturaleza, e iniciar temprano el manejo. De manera que es un modelo de intervención totalmente diferente a los hospitales almacenes de locos como teníamos. Claro. ¿Qué le parece, doctor, para que continuemos? El hecho de que desde el Ministerio de Salud Pública, por orden del Estado, se le entrega a las políticas de carácter psicosocial una porción tan pequeña que para este año no sobrepasa el 1% del presupuesto de salud. No, ¿Qué es hacer? que, no, ahí mismo iba mi pregunta. Sí, es que nunca, porque él fue ministro de salud, entonces yo Así quisiera es. saber por qué nunca nadie ha cumplido la ley en cuanto al tema de salud mental. Nunca han entregado el presupuesto que corresponde para salud mental. Y creo que en su gestión se implementó un plan, se lanzó un plan de salud mental que era 2019-2022. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, ahí a nosotros nos pasó que llegó la pandemia en el 20. Iniciamos en el 19 el proceso, se lanzó incluso el esquema para eso, pero al llegar la pandemia trastornó la economía, la salud, la educación, la familia, el ocio, todo se cambió. Entonces ahí, pues, esa pausa que implicó, pues, ¿qué puedo decir? No solamente en la parte nuestra, sino creo que la gestión actual también debió tener problemas para volver a tomar eso, pero ya es tiempo de que se tome. Pero en cuanto al tema del presupuesto, que nunca se lo han entregado a salud mental, no solo por la pandemia, sino mucho antes, o sea, aquí nunca se le ha entregado a salud mental lo que le corresponde, que me parece que es un 1% del presupuesto entregado a salud pública, ¿verdad? Pero eso es muy poco también. Es poco, ahí pero ¿qué más lo que le dan? yo, por ejemplo, nunca he sido partidario de los porcientos, ni del PIB, ni de cosas, sino por resultados. Es decir, ¿de qué hacemos nosotros con darle un 5% a la UAS sin que la UAS presente resultados? Como un barril sin fondo. Pero en Y el la tema, mejor, pero en el y la- tema- y pero la en el mejor tema de la y la salud, mejor demostración de eso es el mismo Ministerio de pero en Educación. el tema de la salud, Se han invertido cuantiosos recursos. Y ¿Y aquí- dónde están los 10 resultados de la años mejora del sistema? Bueno, yo puedo señalarte sobre eso lo siguiente. No se daba el 4% y teníamos un déficit. Este año creo que son de 200 a 300 mil niños que no tenían aulas. Este año, la campaña que el gobierno actual en la oposición hacía era de que el 4% era varilla y cemento. Bueno, pero antes la queja era, están dando clases debajo de una mata de mango o alquilando una casita por ahí, no habían aulas. Bueno, Danilo Medina lo que hizo fue construir las aulas que el sistema no tenía, porque hay educación sin infraestructura, sin aula. Entonces había que hacerla. Y hizo más que toda la que había en el proceso de la fundación de la República. Más aulas. Y todavía este año faltan aulas todavía. Y después de eso todavía hay que ver el tema de la adaptación de las aulas nuevas con las nuevas tecnologías para mejorar la calidad, que creo que es el enfoque principal que hay que tomar ahora. Desde entonces, yo estuve en el Ministerio de Educación Superior. La inversión que se hizo en formación profesoral de posgrado fue inmensa. Fue inmensa. Con dificultades porque siempre nos topábamos con algo. La calidad de los recursos humanos
que estaban llegando o que estaban disponibles. Había No lo que- podemos fabricar. Había que nivelarlos. Entonces, se necesitan más aulas, más profesores y ese proceso, la verdad, que tomará años, la formación de profesores de calidad, que para mí es uno de los elementos fundamentales, aparte de los recursos didácticos que hay que trabajar en ese sentido. Pero eso es fundamental. Víctor. Pero bien, doctor, hoy precisamente tenemos un contexto bastante difuso en términos de lo que es la ejecución del presupuesto en el área de educación. Aquí hay problemas en todos los órdenes, porque se pone en entredicho siempre la calidad de la gestión pública. Yo tengo la apreciación de que hay una dolencia de políticas públicas en los sectores medulares de servicio a la población, a la sociedad, educación, salud, etcétera, seguridad. Y como político quisiera tener la interpretación suya de cara a lo que son los desafíos planteados para un año venidero, con las deficiencias que tiene, con las dificultades que ya se proyectan en materia energética, en materia fiscal, etcétera, etcétera. ¿Cómo proyectar el próximo año con una administración que le da de lado a lo que es la política pública en los distintos órdenes? Bueno, ese es precisamente uno de los grandes problemas que tenemos. El gobierno tiene dinero, tiene presupuesto, pero no lo ejecuta. O sea, tiene el déficit de ejecución que tienen, aún con la plata ahí. Sí. Usted dice, pero ¿cómo es posible con tantas necesidades que hay aquí en el país? Bueno, porque ellos mismos parece que no saben cuál es la política a implementar. Usted ve que la ciudad se está volviendo loca con el tránsito. Bueno, una de las políticas de soluciones que se implementaron fueron las ciclovías. Y eso dio resultados. Se ha dicho cuáles fueron los resultados de eso. Se han quitado definitivamente. ¿Por qué no deciden Quedan algunos y todavía decir, que me quitar. equivoqué con eso, vamos a quitar esta tontería para que, por ejemplo, la Bolívar sea más despejada y que en vez de reducir los espacios de circulación, pues no pase lo que está pasando? No, insistir o dejar ahí que la gente vaya quitando uno a uno las piececitas esas Sí, sí. y que las cosas Que sigan. los motoristas la usan. Políticas de seguridad que se prometió que en 6 meses, un año, las cosas iban a estar resueltas. Bueno, pues resulta que no. Y ahora le hablan de políticas públicas a empezar a hacer lo que tradicionalmente se hacía y siempre se decía, una nueva forma de hacer política. Bueno, y no están matando los delincuentes, igual que se hacía antes. Una contrarreforma. Eso es una política pública. A eso es que le están llamando la nueva política Ahora, doctor, de seguridad. Yo no voy a defender eso, porque eso de quitarle la vida, independientemente de lo que sea, no debe ser el norte. Y yo lo digo porque es lo que tradicionalmente Exacto. se ha Pero hecho. usted sabe, doctor, que esto es una sociedad compleja en ese tema. Hace 2 semanas la gente decía, no están haciendo nada. Aquí lo que se necesita es un candelier que mate los tigres. Ahora ellos están accionando. Entonces salen los derechos humanos, sale la misma gente que cuestionaba la inactividad del gobierno y de la policía a decir que están matando. O sea, ese es un tema complicado, usted ve, pero evidentemente uno nunca debe aspirar, porque cuando hay que matar es porque el sistema no funciona. El sistema de justicia no funciona, la reinserción no funciona y es una debilidad que tenemos. Pero yo soy partidario, doctor, en ese punto, de que hay momentos y pico donde hay que apretar. Y que eso no es algo nuevo que se está implementando ahora. Usted sabe que lo han hecho Siempre todos ha los gobiernos. existido. Eso siempre se ha hecho. Pero fíjese una cosa, ¿por qué los índices de criminalidad del 2012 al 20, quiero hablar, que el gobierno en que participé, bajaron de 25 a 9? Sí, los programas sociales. Los programas sociales. Entonces, ahí está la combinación del enfoque holístico del tema. La criminalidad va a bajar cuando la gente va bajando pobreza. En el 12 era 43% la pobreza nacional y un 10% la pobreza extrema. ¿A cuánto en el 20 estaba? Sí. En 20% y en 2.9% la extrema. Sí. Es más, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la programación de su ejecución para el 20,
la meta era 5% de pobreza extrema. Y se quedó en 2.9. Se sobrepasó la meta de la propia estrategia en ese campo de pobreza extrema. Doctor, de manera pero que hay entonces, una correlación claro, entre directa. los efectos sociales. Pero el gobierno dice que está invirtiendo más que nunca en política social y entonces. Pero sin dirección alguna. No, Porque El tema es que, por ejemplo, No es dar dinero. dar sin Dar por condicionalidad, dar. sin, Dar sin planificar. ¿entiendes? Sin Sin planificar. estrategia. sin Eso condicionar. no Ayuda condicionada no por ayuda. Delvis. Tenemos un 2% que ha aumentado la pobreza en el país ya. Doctor, usted se escucha bien entonado, tranquilo, concentrado, Oh, y pero acá. me da mucha alegría saberlo porque el Distrito Nacional escuchó recientemente y gran parte del país sus pretensiones de convertirse en el próximo senador de la primera circunscripción o de la primera jurisdicción política que tiene la República Dominicana, que es el distrito, por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo va eso? Mire, yo soy un soldado del partido y he sido un militante de muchos años, desde jovencito en la universidad. Contrario a muchos compañeros, he llevado un perfil bajo en la política, no he reclamado nada, a mí me han llamado. Y cuando me tocó batear, yo he hecho lo que tenía que hacer, donde quiera que he estado. Yo expresé eso, el partido determinará lo que es conveniente, sea yo o no sea. Pero usted está en Ni disposición yo voy de a ir. ser bembita si el partido entiende que coyunturalmente lo que conviene es que fulanito sea el candidato, pues perfecto. Si eso es lo que nos conviene, eso no es un asunto personal que yo tengo que asumir con tanto pecho, Ya. que cuando venga una decisión contraria, razonada, Pero usted está en entendible. condiciones, doctor, por ejemplo, de ir a una primaria con Gustavo Sánchez, con José Dantes y otros que aparecerán. Yo estoy, Claro que tengo yo para que estoy en se- condiciones Bueno, de cuya. pelear con quien sea, porque Ajá. yo en el buen sentido Sí, de la claro, la palabra, competencia. de competir, de ir a donde tenga que ir para lograr los objetivos que uno se plantea. Dentro de un esquema decente, claro, Ahora, doctor, democrático, de Y competencia. de aquí a allá quedará algo el PLD a propósito Oiga, que hoy oiga, oiga, cumplen oiga. 49 años de fundado. Se entendía que con el proceso de la consulta y con la fumata de haber electo a quien deberá ser el candidato presidencial de esa organización, como que la cosa se iba a tranquilizar. Pero veo que esa hemorragia sigue ahí abierta y no hay torniquete para la membresía y la alta dirigencia del partido. Falta mística ahí. No, yo creo que es una política comunicacional del gobierno y de nuestros opositores No, pero la gente que tratan se de ve la posicionar. carta. Bueno, pero ¿y por qué? Y Guido y Ramón Alburquerque no son más agresivos en el enfrentamiento de su propio gobierno que lo que estamos viendo en el PLD. Sí, ¿Cuál de los dos es más virulento? sí. Ninguno. Aquí David. recuerden ustedes cuando Son en la duros. política hay que entender lo siguiente. Atuey en aquellos años no tenía una gran ascendencia de masa, de gente que le siguiera, pero la boca de Atuey en los medios fue tan Retumbaba, importante que retumbaba. cuando se opuso a la reelección de Hipólito Él fue el que Mejía, paró eso. le creó, exactamente, Atuey le fue creó el un que paró esa problema. reelección. Bueno, pues esta reelección tiene dos bocas bastante No una, no, duras, dos. No con una, las dos. cuales está bregando, pero no se analiza, no se destaca lo que eso está haciendo, y esto se está haciendo incluso planteando una discusión conceptual sobre Sí. el proceso democrático interno y sobre las políticas y de la unidad del partido, cómo se debe preservar. Aquí es, por ejemplo, yo le digo, y lo lamento con el compañero Valentín, que es probablemente a lo que se esté refiriendo, por una No, y factor otros, y personal viejo que viene de cosas, porque los argumentos que se dieron para la salida, para mí, son pobres. No fueron ideológicos, No- porque llegar al gobierno, a un gobierno de un presidente de mentalidad capitalista, No, no, por no. la vía de gente de Evidentemente. extremos conservadores. Evidentemente Y que él aquí- definiéndose como socialista. No, ¿Cómo es la no, cosa? hombre, ¿Es ideológica la no, salida? hombre, ¿qué va a ser Del ideológica? amigo Valentín. No, hombre, no. Si él estaba en la campaña interna, estaba apoyando a Francisco Domínguez Brito y estaba participando Sí. para que Domínguez Brito ganara. Si ganaba Domínguez Brito, él se iba. Los ideales se mantenían.
Sí. Entonces, estamos Bueno, hablando eso, en de verdad, una sí. ¿Es flojera. verdad que? Porque él en habló de los los ideales del conceptos. PLD. Del PLD, no del No, candidato. cada quien Exacto. encarna su Sí, Entonces, pero tú sabes lo si, que él te está diciendo. si así eran las cosas, entonces Sí. no había problema. Sí. ¿Por qué si gana este, entonces yo mejor me voy? Ajá. Y aparece el concepto de socialista o lo que... No, aquí hay una razón que creo que se ha hablado. Los principios de Juan Pero, Bosch. Y doctor. para mí, Los principios de Juan Bosch. Pero, O sea, Valentín se dio cuenta de que en el PLD No, había No, escasez. porque lo que lo No, movió, no, no, yo no, no voy a hablar lo que lo de movió ese sentido. Los princi- principios de no, Juan Bosch. caballero, Yo pienso- principalmente y No. más peso una diferencia que él tiene Y de- con Abel de mucho tiempo. Sí, Y otra Y diferencia. eso que lo tiene. ahora, movió. está armando un lío en yo me Santiago. voy un poquito por una explicación que daba Felucho Jiménez recientemente, que está en la línea de la explicación que don Juan siempre daba. El comportamiento de la pequeña burguesía dominicana en la política. Una diatriba personal se convierte en una decisión política de este calado, un hombre del comité político con toda una historia y entonces de repente aparece con una decisión para mí triste pero desde el punto de vista político. Mire, Ahora bien, el la PLD, mística del PLD. El PLD, bueno, la que- mística, mire, que- aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Es como el hecho de la corrupción que viene hablando del PLD, que tiene que tal cosa. Yo no conozco un solo partido en la historia nacional que haya pasado por el gobierno y que no haya tenido estos inconvenientes. El a actual escala gobierno, global, y a escala el global actual también. gobierno, ahora no se habla de la corrupción del gobierno, pero los escándalos están ahí, incluyendo ¿Pero cuál muertos. Ellos están barra... ¿Entiende? Ellos están Entonces, barriendo para abajo pero la ese mesa. cuento, pero atrás, cuando usted mira la genética de ese partido, un presidente preso, otro que se suicida por enfrentamientos internos, uno que se va vestido de mujer. Doctor, Es decir, hubo de todo. Ahí Entonces, está el Fulgencio. al PLD, sí, hay casos de ahí que tiene todos los casos. Tiene que ir a la justicia y ser manejado con el debido proceso. Yo creo que eso es lo ideal y que cada quien responda por sus responsabilidades. Eso es fundamental en una vida democrática. Doctor, Ahora, sí. lo que no puede ser es que se monte un show, principalmente en los medios, y esté pasando que los jueces cuando concedían 18 meses, muy bien. Cuando esos mismos jueces ahora deniegan la continuación de la prisión, Correcto. entonces lo vamos a Son enfrentar. malos. Son malos. Participación ciudadana diciendo Entonces, vaina, así cosas. no, la justicia no es eso. Mire, doctor, hay algo que yo no le puedo dejar de preguntar a usted que se me pasó al inicio. Usted le tocó manejar la primera parte de la pandemia, los momentos más complicados porque no había información de esto, una locura global. ¿Qué enfrentábamos? Era un problema peor. Ya cuando, bueno, le tocó salir, evidentemente a medida que el tiempo fue avanzando, fue llegando más información, paulatinamente fue convirtiéndose en más manejable el tema de la pandemia, pero después de usted hubo algo como que nunca se aclaró y no se ha aclarado bien. Estaba el señor Plutarco en Salud Pública, ahí hubo un tema con la compra de la vacuna, de unos temas, entonces él tuvo que renunciar, pero él salió y dijo que era un hombre serio, y entonces después ponen este señor ahí. Pero entonces se compran una cantidad de vacunas exorbitantes por Pfizer, por otro lado se pierde una parte, después que le suben $3 a la vacuna en estos días todavía. Usted que conoce la lógica, la dinámica, la canasta de vacunas, el proceso, ¿qué usted puede describir? Eso fue claro, diáfano, la compra de toda esa vacuna y todo eso que se hizo ahí bajo el contexto de la emergencia. Bueno, empecemos por el contrato de AstraZeneca, donde el país quedó desprotegido en esa negociación y encima de eso no entregó lo que tenía que entregar. Comprar casi 38 millones de dosis y lo que tenemos son 7 millones De gente, de vacunados. de vacunados. Sí. Es decir, estamos y con 2 dosis, 2 millones con 3 dosis. Es decir, que hay dosis por ahí guardadas. No, yo no he Se oído han más. perdido cerca de 2 millones de dosis. Pero no han seguido Han informando quemado. los vencimientos de los lotes. Sí. Ellos están llamando ahora a la 5ª vacuna.
Es decir, en 18 meses, desde que iniciaron el proceso de vacunación, ahora quieren que la gente se ponga la quinta dosis. Estamos hablando, si usted divide 18 meses entre 5, ¿cuánto le da? Que cada 3 meses y pico la media de vacuna. No. Eso como que no tiene lógica. No. ¿Entiende? Ahora, usted no se ha vacunado, póngase 2 dosis por lo menos. Correcto. Y si tiene 2, póngase un refuerzo. Y cada año, si es necesario, todo apunta a que esto será tipo influenza. Sí. Que cada año la gente se pone un refuerzo, pero una vacuna que se hace de nuevo sobre las variantes circulantes. Exactamente. Porque la influenza cada año viene hecha sobre la base de los nuevos virus circulantes de la misma. Sí, Correcto. Aquí tenemos almacenado vacunas hechas sobre las variantes anteriores, Originales. que tienen efectos en lo fundamental sobre Ómicron. Bueno, perfecto, que se usen. Pero ahí hubo un problema en el volumen de compra, en la conducción del programa de vacunación que desalentó, un programa que, óigame, la fila de vacunación aquí eran tremendas, hermosas, sí, una sí, población a vacunarse. Correcto. Y de repente Hasta le que salen de con que repente, hay que meterse una ajá. tercera dosis. La Ahí- gente que le ahí dijeron que eran dañaron 2. todo. Eso fue lo que tumbó todo. Entonces, Eso fue usted lo- metió una disonancia en un momento en que usted no ha cumplido un objetivo especial Correcto. que ya ha informado a la población. Y la gente aquí, el doctor Saglur siempre hablaba del gancho. La gente se pone chiva inmediatamente cuando usted le cambia el disco. Correcto. ¿Entiende? No, Y ¿Qué fue lo que pasó? empezó la gente a recular y yo no me voy a poner eso. ¿Cómo así? Pues entonces la que me puse no sirve. Sí, exactamente. sí, Y, Es decir, y ahora combinarla. Todo eso, y más adelante que la cuarta, ahora que la quinta, hubo gente, yo asistí a una actividad en el Palacio donde un representante de un partido político dijo, yo llevo 6 y si usted me dice que me tengo que poner la 7ª, me la pongo. Wow, qué obediente. Entonces, yo digo, los sistemas inmunitarios de una persona pueden estar de manera permanente bajo un estímulo de esta naturaleza. No, Hace lógica eso. científicamente Doctor, a no. propósito- Porque una cosa es que usted se ponga un refuerzo al año, una vez que se ha visto que la naturaleza de este virus sigue esos sistemas, como se hace con la influenza. Pero otra cosa es que usted, en medio de lo que está pasando, pretenda que yo me puse la influenza, pero significa que no me puedo dar. Y si me da, me voy a meter otra vacuna. Exacto. No, Exacto. yo paso mi proceso que habitualmente me da leve, con las previsiones del lugar y sencillamente continuamos, pero no me voy a poner otra vacuna. Doctor, a propósito de ese tema de la vacuna, usted sabe que en este país hay muchas teorías de conspiración y lamentablemente se han incrementado los infartos y la gente se lo está atribuyendo a las vacunas. Usted que es un científico, usted que conoce, díganos qué Yo creo que es un relación simple tiene. médico. Bueno, usted es un doctor, usted es un científico. De academia. Sí, de claro. academia. Entonces díganos la relación, porque es que la gente anda con esa teoría de la conspiración y cada vez que se muere una gente de un infarto dicen, ah, no, esas son las vacunas. Vamos a desmitificar eso, doctor. Todo está en proceso de investigación. Y en medicina, lo que hoy es verdad, la profundización de los conocimientos y las evidencias van cambiando. Sí, sí. La conceptualización y los esquemas que se seguían. Y yo creo que estamos viviendo exactamente eso, recogiendo las evidencias de los procesos que han dado resultado en sentido porque las sociedades se han abierto en base a la vacuna. Por tanto, un efecto positivo tiene la vacuna, que ha permitido que hoy podamos estar, fíjense que estamos aquí sin mascarilla. Se ha dado por 2 motivos en el caso nacional. La inducción artificial de la vacunación y los que han padecido la enfermedad, que también produce inmunidad. Sí, Por tanto, anticuerpos. esa combinación ha hecho posible esto que está pasando. También, doctor, que la gente, y discúlpeme ahí mismo, el tema del mismo COVID que alteró mucho el sistema nervioso, a mucha gente le causó efectos con el mismo, las arterias del corazón, o sea, Lo que está bastante claro es que sí hubo una alteración de la salud mental, con el COVID. que se estima que va de 25 a 30% de la población. Wow. Tanto. Ha Mucho. disparado. ¿Cómo? Los psicólogos no dan abasto, los Repita- psiquiatras no dan abasto. repita el dato, Tú doctor, tienes por favor. cita para 2 meses. Mucho. Cerca de ¿Cuál es el dato? Trastorno Un de 25% salud de mental. la población. Esencialmente, depresión, Sí. Ansiedad. ansiedad,
estrés, nerviosismo, Sí. todo ese tipo de cosas. Pero la depresión se multiplicó enormemente por efecto de la pandemia. Doctor, yo sé Y los que- estudios van reflejando eso. Pero- Más adelante, pues yo pienso que podemos tener nuevos estudios que van cada vez clarificando más Hay la una situación. cosa, doctor, y yo no quiero ponerlo a usted en esa posición, porque no soy una gente de eso, no me gusta. Pues no lo pero ponga, pero yo entonces. quiero, no, porque es que quiero yo terminar de ver si es un criterio personal que yo tengo errado o en realidad es así lo que yo percibo. Pero yo percibo, doctor, que el actual ministro de Salud, por alguna razón, es un médico, es un profesional, está ahí por algo. Pero yo siento como que no tiene el know-how, no tiene el seniority, no sé cómo explicárselo. O sea, es que yo lo veo hablando a él y yo no siento la categoría de que es la persona propiedad, la con más autoridad. nivel para manejar el tema de salud Eso pública de puede un ser. país. Entonces, es una percepción mía. Yo no quiero ponerlo a usted en la posición de evaluarlo a él, pero explíqueme si es una visión errada y a lo mejor usted me dirá, no, sí, él es un médico. Un empresario de la categoría, salud, porque empresario yo de la no salud. siento Eso eso. porque doctor. tú quizá no Por conoces ejemplo, el su otro día obra. nosotros hablamos aquí con el doctor Yunen. Sí. No, Ese no. tipo, un tolete. No, usted, eso- en su tema, usted habla con una gente y usted dice, ese hombre tiene autoridad para hablarme Sí, de esto. sí, Yo hasta sí. le dije en el aire, pero ¿y por qué usted no es ministro, doctor Yunet? No, yo soy amigo de todo, yo me mantengo al mal en eso. Entonces, dígame si es una percepción mía o yo estoy errado, que si él tiene la categoría para estar ahí, dígame. Yo digo como José también. O sea, entrar en una evaluación. Yo puedo hablar desde el punto de vista de políticas públicas y lo que veo. Lo que usted ve de del manejo. Problema de gerencia, Ok. que se evidencia en muchas cosas. Yo le pongo un ejemplo y ustedes me ayudarán a entender. Yo leí en la prensa que Salud Pública, el gobierno dijo que se ha gastado 9.000 millones en alto costo. ¿Cierto? Salió en la prensa. Sí. 9.000 millones. Cuando nosotros salimos, se gastaban 2.800 a 3.000 millones. Es una Pero vaina ellos increíble. duplicaron Entonces, la Pero- cantidad. no pero estamos ha habido- hablando de pero ha habido- triplicar. triplicar, pero ha habido un desabastecimiento nosotros terrible. no teníamos las quejas ciudadanas que hay. Entonces, si tú gastas 9.000 millones y además tienes la queja ciudadana Es así. con la deficiencia del programa, No a están mí hay dando algo nada. aquí como que no me Pudiéramos cuadra. decir entonces, doctor, en ese sentido, que si se triplicó el monto Y aumentó la aumentaron queja. las quejas, es No muy están probable dando nada. entonces- Es muy probable entonces que la sociedad se enfermó más de esas enfermedades que Ay, requieren de hombre. salud. No, oye, al otro. Ay, hombre. Pasa por la cocina. Ramos a ver. volando, en la Ellos reglita. sí Sí. anunciaron, Ramos volando, ellos- gracias por Sí, eso. Ellos sí, sí sí, anunciaron sí. que duplicaron Vaya- la vaya a la cantidad de cocina. personas. Vaya a la Entiendo. cocina. Ellos sí No. anunciaron que duplicaron la cantidad Claro de que sí. beneficiarios. No sé Entonces, yo lo que estaban era limitando. Yo- Los listados que tomaban allá. Porque no son usted tiene una enfermedad de esa naturaleza y usted entra ahí. Es a solicitud de la población. Entonces, una vez que está ahí, usted va suministrando a esos pacientes los medicamentos. ¿Cómo fue que lo duplicaron? Si lo que la información que tenemos es que limitaban el ingreso de nuevos pacientes. doctor, No, pero- y los indicadores de salud pública también lo han disparado todo, la mortalidad infantil, o sea, Bueno, pues, con la mortalidad infantil, que ha aumentado. yo pienso Todo que lo hay- terminarán en cero. Por el materno infantil. Materno Sí. infantil. Yo he estado y tengo una seria preocupación con el tema de las estadísticas. La gente está viendo, por ejemplo, el boletín mismo COVID. sí. Se hacen 1.000 y pico, 2.000 pruebas, 2.500 pruebas. Hay 300 casos. La mayoría de los casos no se están recogiendo, porque incluso muchos laboratorios no están notificando a Salud Pública. Salud Pública, Lo que sí. están poniendo son las pruebas que ellos hacen en el Laboratorio Nacional probablemente. Ay, mi madre. ¿Entiende? Entonces, esa vigilancia tiene sus limitaciones y por tanto no responde. Yo percibo más casos en lo que usted va oyendo. Tengo COVID, pero yo voy y compro una prueba y me la hago. ¿Y esa estadística dónde entra? Salí positivo. Sí. No, y mucha gente dice, ¿Eh? la gripe que anda. Exacto. Y no se hace Y nada. resulta que no se hacen la prueba y pasa como un virus incitial o una Yo- Doctor, influenza. Y para evaluar, y mira lo siguiente, mire, vamos a vacunar a la quinta dosis, ¿verdad? Pero ni siquiera aumentan los horarios de los centros de vacunación.
no abren los centros de vacunación. No se No se sabe sabe cuáles dónde son. están los centros de Ya, vacunación. Fuerza Pueblita, Y ya quieren usted la se quinta aprovecha dosis. de una ¿Y vez. cómo? Entonces, Usted se aprovecha, es un- señor. no, Espérese, yo no. damos una entrevista. Sí, pero pero- ya usted va a hacer su comentario ahora. Sí, espérese. bueno, Doctor, bueno. gracias por estar con nosotros. Como Siempre a siempre, sus un órdenes. privilegio que haya estado con Para mí nosotros el un honor. doctor. No, y Rafael siempre está a la Sánchez Cárdenas, disposición. y éxito en sus aspiraciones. Éxito no, que cuente con nosotros Claro. y que a partir de enero vuelva más a menudo. Ahora Y- tengo y yo con ahora temas tengo- políticos Tengo frontales. que hacer una confesión al doctor. Tengo sí. mi corazón dividido en dos. ¿En qué? Pero ¿Cómo usted así? no- Ok, Pero como entonces, usted no vota en el PLD, no pero importa en el su PLD, división. porque ellos se van a presentar afuera. Pero no, Entonces primero tengo dentro. una disyuntiva Ajá. entre usted y Guarocuya. Sí. Tengo un problema ahí. Pero porque como- son muy buenos los dos. pero en como serio, usted no digo, vota en el PLD, eso no le Apoye puede quitar el cualquiera, que sueño. de mi parte, si apoya a Gorocuya, que es un compañero excelente, Extraordinario. de condiciones excepcionales, Los dos. pues yo me sentiría a gusto. Y- Cualquiera de los porque dos dice- sería es un un lujo Te para manda a la decir ciudad. Gustavo Sánchez que él te resuelve eso. No, Gustavo, no. Es amigo mío, Gracias, pero no. doctor. Gracias, Nos doctor. vemos.